Listo. A ver. Entonces, el día de hoy, mis queridos alumnos de selección, vamos a iniciar con un nuevo tema. El tema del día de hoy, ¿cuál será, mis queridos alumnos? De acuerdo al video mostrado como motivación. Literatura después de la conquista. Li- Literatura de la conquista. Literatura después de la conquista será, no, literatura de la conquista. Y Cultura de la ahí, conquista, de Inca claro, Garcilaso de la Vega. y el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Eso es lo que el día de hoy vamos a tratar. A ver, ¿tienes algún problema, Nayeli? ¿No los dejas ingresar a tus compañeros? ¿Por qué? Bien. A ver, hay que estar atentos, porque estamos en otras cosas. Por eso hoy día selección ha amanecido, pues parece que los rayos los ha movido el día de ayer. Entonces, les decía, eh, eso es la literatura de la conquista. Vamos a ver el día de hoy la literatura de la conquista, ¿no? Es con la llegada, la instalación de los españoles en el Perú. Definitivamente esto ha sido pues un encuentro, un choque, porque por ahí algunos historiadores, de acuerdo a su conveniencia, nos decían de que los incas fácilmente se sometieron. No fue así. Otros, inclusive atrevidos historiadores, escriben y dicen de que los incas tuvieron miedo porque eran hombres con barba, hombres que venían a caballo, entonces los incas salieron despavoridos. No es así, nada de eso es verdad. Lo que ha sucedido, como ya ustedes saben, creo que alguna vez se los dije, y si se los dije de repente algunos recuerdan o algunos no, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué fácilmente los españoles ganaron y conquistaron a una población de casi 14 millones? Y solamente los españoles eran algo de 450 españoles. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Algo saben de Por el ello? conflicto interno que había en Tahuantinsuyo en ese entonces, entre Atahualpa y Huáscar. Muy bien, Josué. Eso es lo que existía internamente, la guerra civil, ¿no? Siempre, siempre el Perú ha estado dividido desde sus años A, diría. Como ahora también el país está dividido, ¿no? Tienen dos posiciones, están polarizados, estamos polarizados. Entonces, esto se manifiesta ya desde muy antiguo. Dos hermanos peleándose por el poder, Atahualpa y Huáscar. En ese contexto, mis queridos alumnos, es donde aparecen los españoles. Y con toda la habilidad de los conquistadores, al mando principalmente de los capitanes, que han sido Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, pues no eran personas como los soldados, ¿no? Los soldados sí eran pues un poco cultos, no sabían, simplemente querían eh, la riqueza y listo. En cambio, ellos tenían una misión de conquistar y eran personas muy pensantes. Entonces, Pizarro envía a sus emisarios y le comunican que en el imperio estaba viviendo una guerra civil. De eso se aprovecha. Tienen contacto con los líderes de Huáscar, porque Huáscar ya había sido ejecutado por su propio hermano, ¿no? Y gana Atahualpa la guerra, y se contacta con ese medio imperio y le dice, nosotros hemos venido a restaurarles, nosotros venimos allí sí hay que decir y hay que aceptar. Los incas eran muy, muy místicos, creían mucho y de pronto pues dijeron, habían sido enviados por los dioses y vamos a restablecer el orden. Entonces de se aprovechó, pero le dijo qué cosa, condición, vamos a derrocar a Atahualpa. Y con todo ese ejército es que se presta y es así como comienza esta etapa de la conquista. ¿Ya? Entonces, ese es el verdadero contexto que ustedes tienen que analizar. Y no lo otro que le han contado en la primaria, que de repente no, que de repente en secundaria, que el Inca salió corriendo, despavorido porque vio seres extraños. No. Acuérdate que el imperio, ¿por qué se convierte en imperio? ¿Por qué cree? Porque, ojo,
los incas también fueron conquistadores, ¿ah? Sometieron a muchas culturas y sus enemigos mortales eran los huancas y los chancas. Los chancas nunca se sometieron al imperio. Entonces, el imperio solamente nace en el Cusco. Allí se daba los incas, no imperio, los incas, pero él comienzan a extenderse, a expandirse. ¿Y cómo uno se expande? Pues conquistando territorios, ¿verdad? Y así han ido creciendo pues hasta qué parte y formó lo que se llama el Tahuantinsuyo. Imagínense. Eso es la historia y en la literatura, a ver qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a enseñar. Pero siempre, por eso les decía, la historia y la literatura siempre andan agarradito de la mano, agarradito de la mano. ¿Por qué? Porque justamente la obra del Inca Garcilaso de la Vega es literatura, pero allí encontramos la historia del Imperio de los Incas. Con él un poco más hemos conocido lo que fue el Imperio de los Incas, pero eso lo vamos a analizar en su momento. Para ello, mis queridos alumnos, vamos a compartir las diapositivas correspondientes. A ver, allí está. El tema del día de hoy, entonces, la literatura de la conquista y vamos a analizar al Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cómo fue las características de la literatura de la conquista? Hubieron dos vertientes. A través del video ya hemos visto, cuando llegan los españoles, comienza a traer esto de lo que se llama la escritura, propiamente de lo que ahora nosotros conocemos. Y allí están, por ejemplo, la popular y la culta. La popular estaba las coplas. Estaban muy de moda en ese entonces escribir coplas, porque allá en España, gracias a Jorge Manrique, en esta su obra, Coplas por la muerte de su padre, había escrito y era muy bonito, sencillos de poder interpretar. Entonces los españoles de la época comenzaron a escribir coplas y esas coplas vinieron con los soldados españoles. ¿Qué cosa eran las coplas? Composiciones poéticas muy breves, frecuentemente cantadas, ¿no? Y de repente, pues, los dedicaban a sus seres queridos, de repente a sus esposas, a sus enamoradas, porque acuérdate, ellos salen de España, vienen a territorio nuevo. Pero también los romances, una mezcla de la literatura épica y la lírica. O sea, hablaban acerca de lo que un poco contaban de los grandes hombres que pasaron también por la historia de España. Y también con la lírica, o sea, la poesía. Esa es la popular. Esa es la que predominaba principalmente con la soldadesca de los españoles, o sea, los soldados que tenían poco de cultura, ¿no? En lo otro sí, en la parte culta, allí sí ya estamos diferenciando. Y esto más o menos, cuando se da la conquista y se instaura ya la conquista para luego dar paso a la colonia, pues muchísima gente culta de España vino. Principalmente los clérigos, ¿no? Las crónicas históricas. Ahí aparece por fin este género o subgénero que lo llamamos dentro de lo narrativo llamado las crónicas, pero son históricas. ¿Por qué? Porque el rey de España, interesado en ello, envía a sus cronistas para que le cuenten a ver cómo es. Acuérdate que pues, antes no había cámaras fotográficas, cámaras de videos, todavía el cine no se inventaba. Entonces todo era por escrito y les contaba cómo eran esas nuevas tierras que se había conquistado. Entonces el rey interesado manda cronistas. Entonces la cronista histórica llega, en este caso, al territorio de esta parte del mundo. Eran registros de los sucesos de la conquista del Tahuantinsuyo y de las fantasías, mitos y leyendas de las culturas nativas. O sea, qué cosa pensaban, cuál eran sus dioses, sus mitos, sus cuentos, o sea, los registros propiamente de esta nueva cultura que ellos lo conocían, pero ya nosotros teníamos muchos años en esta parte del planeta. Expresaban la opinión de los cronistas y sus pensamientos. Entonces, aquí es donde un poquito se tergiversó
el conocimiento de estos hombres. Por ejemplo, los cronistas españoles netamente manifestaban de que lo que habían encontrado eran hombres salvajes. ¿Por qué principalmente? A ver, ¿por qué se imagina y les decían que eran hombres salvajes? A ver, ¿por qué fue sentenciado a muerte el Inca Atahualpa? Mis queridos alumnos, quinto año, no tiene nada que decir. ¿Por qué no quería entregar el oro que tenía? No, no. ¿Por qué fue sentenciado? Porque no era igual que los españoles en su forma de vestir, en sus culturas. No. A ver, Porque él idolatraba. por tirar una Biblia. Muy bien, Luis Daniel. Pero, ¿por qué tiró la Biblia? Porque él no la Porque conocía, no era su era religión. otra cultura. No conocía, Claro, no, ni siquiera sabía que era un libro. claro, porque No sabía. acuérdate, entonces ahí te Él olvidas tus sea saberes algo previos, mágico, algo que él esperaba, pero no servía de nada y lo tiró. pero ustedes tienen que acordarse, mis queridos alumnos, que la clase pasada, pues, los incas no conocieron la escritura, chicos, ¿qué pasa? Vamos, sus saberes previos, pongan en funcionamiento. Entonces, de pronto a ti te presentan una cosa que tú nunca has visto, pero para el otro lado occidental era prácticamente una blasfemia, ¿no? Y la blasfemia en esa época era pues penado con la muerte. Acuérdate que España estaba saliendo recién de la Edad Media, y en la Edad Media, ¿qué cosa primaba? ¿Qué La cosa religión. primaba? La religión, pues, el teocentrismo, todo basado en Dios. Entonces, hacer ello, por eso lo condenan a él, por eso lo condenan al Inca Atahualpa a la muerte, porque él pues desconocía qué cosa era. De pronto el padre quien se le acerca o el sacerdote quien se le acerca en ese momento y le comienza a leer la Biblia y Atahualpa le entrega la Biblia, pero eso también tiene su más y su menos, ¿ah? La viveza, la habilidad de engañar y hacer creer y sentenciarlo, porque él era en ese entonces sinónimo de rey, emperador, el Inca. Pues caído el Inca ya pues prácticamente lo demás se hacía fácil. O sea, siempre ha estado el embuste, el engaño. Eso, por ejemplo, a los españoles nos trae. Porque en esa época los incas, pues mentir era, eso sí era una falta gravísima, hasta a veces con la pena de muerte. Acuérdate sus tres normas del imperio de los incas. ¿Cuáles eran sus tres normas? Con esas tres normas se gobernó el imperio. El No Amazu, el matarás, Amaquey no y el robarás. Amayuya. Esos tres. No ser mentiroso, decía. Imagínense, si ahorita este código hubiera estado vigente, medio Perú hubiera desaparecido, ¿no? Por la mentira. Pero no se hubiera dado, porque la mentira, el embuste, el engaño nos trae España. Entonces allí hacen su más o menos situaciones y por lo que él, Atahualpa, en la plaza de armas de Cajamarca, cuando ya es el encuentro, le hace que le da la Biblia y el Inca Atahualpa, pues como leía el español, creía que alguien había adentro y se lo pone al oído para escuchar. Y como no escucha nada, simple y llanamente lo tira. Y eso prácticamente le sentencia a muerte. Entonces, la historia, la crónica nos llamaban salvajes por eso nos llamaban salvajes, no por la vestimenta ni nada. Eso quizá cuando llegaban a Centroamérica, ¿no? Porque ahí pues solamente los hombres y las mujeres con los famosos taparrabos, que así lo llamaban, se cubrían y a veces andaban desnudos. Pero acá no, acá toda una organización existía, ¿no? Entonces, y eso fue, y también, ojo, el otro lado es de que el Inca Atahualpa o los incas eran muy soberbios. Desestimó a la fuerza bélica que ese entonces tenían los 450 y tantos españoles que habían llegado, ¿no? Y con lo otro que había sido también la suma del ejército de los de Huáscar.
Entonces, allí expresaban la opinión de los cronistas y sus pensamientos. O sea, mire, no tanto de los incas, sino su opinión de los cronistas, de cómo tú escribes. Y eso es tu opinión, esa es la que le llegaba, y sus pensamientos, ¿no? Eso es lo que le llegaba al rey de España. Entonces, las crónicas aparecen como primera manifestación, como subgénero de la literatura propiamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la división de los cronistas indígenas. La lengua materna, como ustedes ya saben, era el quechua. Como no hablaban el español, sus textos eran difíciles de comprender, expresaban sus denuncias y sus tradiciones, pero todo era con el quechua y que nadie las entendía, menos pues en España. Entonces allí sobresale nada más ni nada menos que Juan Santa Cruz de Pachacuti, descendiente de antiguos peruanos. Relaciones de antigüedades de este reino del Perú recoge canciones, poesías e himnos. Entonces los yarabíes, los arahuíes, que son canciones en quechua, cantado por ese entonces, es rescatado por Juan Santa Cruz de Pachacuti. Importancia, ayudó a conocer nuestra literatura prehispánica, ayudó, ¿ya? Ayudó. Y tenemos al otro, a Titu Cusi Yupanqui, otro penúltimo inca de Vilcabamba, así se denominaba él, penúltimo inca de Vilcabamba, Tito Cusi Yupanqui. Vivió durante la conquista, instrucción al licenciado Lope García, testimonio de la resistencia incaica. Entonces, esta es la obra que habla sobre la resistencia de incaica cuando los españoles estuvieron o llegaron. Instrucción al licenciado Lope García. Y el otro, el que quizá más connotación ha tenido, porque en vista de que ellos escribían en quechua y nadie los entendía, entonces, ¿qué hace Felipe Guamán Poma de Ayala? Ojo, Guamán, no es con H, es así como está escrito, Guamán Poma de Ayala. Él comienza a utilizar los famosos gráficos. Esos gráficos que en el video hemos visto, que él a puño y mano, diríamos, lo ha escrito o lo ha dibujado, es en la que ha permanecido hasta nuestros tiempos, ¿no? De cómo se mostraban los abusos y todo lo demás. Y ese así llega a manos del rey, con esa su obra Nueva Corónica. No es nueva crónica, ni corona, es corónica, Nueva Corónica. Se cree que nació en Andamarca o en Lucanas alrededor de 1534-1556. Se crió con los españoles. Recorre el Perú por varios años escribiendo Nueva Corónica y Buen Gobierno. Así se llama su obra esta que está lleno de gráficos. La obra fue dedicada al rey Felipe II. Esta fue enviada a España y se extravió. Ya saben por qué creen que se extravió. Porque hicieron de que el rey de España no conociera todos los abusos que cometían los españoles aquí en este lado. Eso se lo dedica al rey Felipe. Más que obra literaria, mis queridos alumnos, esto fue como una denuncia que hace el gran Felipe Guamán Poma de Ayala. Ya, entonces, 3 representantes de los cronistas indígenas. Los cronistas españoles, esto ya como el video también nos los he explicado y como yo también ya te lo dije, estos fueron enviados por el rey de España para que les contaran todo cómo era esta famosa conquista. Los conquistadores españoles escribieron sus crónicas durante el descubrimiento de un mundo, entre comillas, diferente al que creían conocer, América. Entonces allí sobresale Pedro Cieza de León, considerado el mejor cronista, muy observador e informado. Su obra, El señorío de los incas, la historia sobre el pasado inca. Repito, siempre con su pensamiento, su forma de pensar, él escribía. Quizá yo digo y dudo de que haya sido tal cual como debería haber sido o haber sido leído o haber sido visto, ¿no? Y el otro es Juan de Betanzos. Inicia a vincularse con nobles incaicos y a hablar quechua al casarse con la hija de Atahualpa. El que no pierde tiempo, rápidamente aquí se casa con la hija de Atahualpa, ¿no? Y ahí es donde él aprende a hablar el quechua.
Y eso le ayuda para un poco manifestar y escribir, porque aquí Pedro Cieza de León no, porque él no entendía el quechua y simplemente de lo que él creía escribía. En cambio, con Juan Betanzos un poco más o menos se, eh, se consigue de lo que más o menos los incas pensaban y lo que era. Su obra, Suma y Narración de los Incas, relata mitos y leyendas andinos de manera impecable. Ahí está. Quizá ese es el mérito que ha tenido Juan de Betanzos, ¿no? Y diríamos, el haberse casado con la hija de Atahualpa le hace que entienda el quechua. Y definitivamente en el otro grupo vienen a ser los cronistas mestizos. Ya ustedes saben por qué mestizos. ¿Mestizos a qué se les llama? A ver, alumnos. A los que eran hijos de Españoles que nacieron en Perú. españoles, A los que eran hijos de los españoles Los y hijos, uno del Imperio Incaico. los hijos de las personas que tuvieron relaciones entre español e indio. Una combinación. Claro, claro, cuidado ahí con decir de que españoles que han nacido acá o hijos de españoles que han nacido acá. Ellos se les conoce como criollos, como criollos. Pero, ¿quién es el mestizo? Mestizo es la unión de las dos razas, la española con la quechua, en este caso. Y producto de ello, nace un ser y a ese se le llama mestizo. Y eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que nosotros somos producto de eso. ¿Ya? Nosotros en la actualidad somos producto de ello. Perdón. Eso es lo que todos ahora, porque nadie puede decir que mi sangre es española. Netamente, no. Como diría el gran José Santos Chocano, mi sangre es española, pero mi latido es inca incaico y latido. o incaico el latido. El incaico el latido. O sea, miren, ese es el mestizo. Entonces aquí nadie se cree que es, pues, porque de repente tiene su piel un poquito clara. Ah, no, no, no. Todos nosotros hemos sido, ya somos mestizos, ¿no? Por eso. Entonces, el primer mestizo, a quien se le conoce, así la historia lo señala, es el gran Inca Garcilaso de la Vega. Dicho sea de paso, déjenme decirles que Inca Garcilaso de la Vega no es su nombre ni su apellido. Entonces, ahí hay una tareita que el año pasado se los di y que ustedes han resuelto y espero que lo estén conservando. A ver, voy a preguntar, ¿cuál es el verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega? Los que van a postular el próximo año. Juan Pula de Amaya. ¿Perdón? Gómez Suárez de Figueroa. Muy bien. Muy bien. Repítelo, por favor. Carrasco, ¿no? Gómez Suárez Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa. ¿Eh? Entonces, allí tenemos el nombre verdadero. Y él ya, cuando se inclina por las letras, adopta este nombre del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque, como repito, su madre fue nada más ni nada menos que una princesa, nieta directa de Huayna Cápac. Y estamos hablando de la princesa Chimpuoclio, y de un capitán español, Suárez de Figueroa. Así. Entonces, eso le da derecho, como hijo de un español, viajar a España. Y tiene el derecho a estudiar. Ojo, y participa allá en una guerra que tenía en ese entonces, o una batalla que tenía contra los árabes, o los moros, como lo llamaba España, y participa y asciende hasta el grado de capitán. Y ahí es donde adquiere todos los conocimientos y regresa al Perú. Y con todo ese bagaje, conversa con sus antepasados y escribe su
famosa obra Comentarios Reales de los Incas. Muy bien. Datos biográficos entonces del Inca Garcilaso de la Vega. Nació el 12 de abril de 1539 en Cusco, Perú. Murió el 23 de abril de 1616. Esta fecha es inolvidable, porque ya creo más de una oportunidad, más de 5 veces le dije, en esta fecha, este día, este mes y este año ocurre también otros acontecimientos, ¿verdad? ¿Qué cosa ocurre? A ver, ¿recuerda? Los alumnos de selección están. La muerte de William La Shakespeare. muerte de Miguel Cervantes Saavedra. Muy bien, la muerte también de Miguel de Cervantes Saavedra y también la muerte de William Shakespeare. Entonces, ¿qué cosa estaba pasando? Estaba pasando que estos 3 grandes escritores mueren el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Ojo. Primer mestizo biológico y espiritual de América, así se le conocía, por eso va entrecomillado. Primer mestizo biológico y espiritual de América. Inició un proyecto llamado Comentarios Reales de los Incas sobre el pasado de América, centrándose en Perú. Esta es su obra principal. Generalmente se basa en experiencias que tuvo con indígenas y españoles durante el virreinato en Perú. Ahora, indígenas porque perfectamente hablaba el quechua y contaba cómo eran sus antepasados. Entonces, todo ello lo trasladó en esta su famosa obra. Acuérdate que este español que está aquí, que ustedes ven, fue del siglo XVI. Del siglo XVI, esta es la que, como escribió el gran Inca Garcilaso de la Vega. Acuérdate, miren, entre el siglo XVI y XVII, no, inicios del XVII, porque él muere en 1616 y la obra póstumamente es publicada en el año de 1617. Ahí está, miren, si ustedes logran ver un poco, esto era el español, así se escribía el español de la época, ¿no? Por ejemplo, aquí no había ninguna diferencia la U con la U, la U con la V, ¿no? Y así lo manifestaba. Entonces, Comentario Real de los Incas, las características, fue principalmente dirigida hacia españoles. Su propósito, recordar y defender el pasado de los reinos andinos sin manifestarse contra de la conquista. Se puede apreciar el estilo literario del Inca Garcilaso, mezcla de rasgos españoles y andinos, ¿verdad? Chicos, entonces, un poco más para que puedan ampliar sus conocimientos, pueden hurgar, indagar sobre esta obra del Inca Garcilaso de la Vega. También tuvo otra obra, se llamó La Florida de los Incas. La Florida de los Incas. Muy bien, a ver, mis queridos alumnos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que decir referente a este pasaje de la literatura de la conquista? ¿Algo que decir? Mis queridos alumnos, ¿alguna pregunta? ¿No quedó claro algo? ¿Sí? ¿Nada? Profesor, Sí, dígame por favor. en las crónicas españolas, lo que los españoles escribían, a veces lo inventaban, lo que ocurría acá en Perú. Inventabas las historias que ellos mismos contaban o llevaban a Europa. Claro. ¿Por qué? Porque tenían un gran problema. El problema era de que no conocían el idioma español, el idioma quechua. Entonces, de lo que ellos creían, de lo que ellos más o menos suponían, eso escribían. Y así se difundió la literatura de los cronistas españoles. Entonces, cuando llega la crónica al Perú, es el primer subgénero narrativo, diríamos así, ya en forma general. Esa, por ejemplo, son típicas preguntas para los exámenes de admisión. ¿Qué subgénero literario llegó primero al Perú? Entonces llegaron las crónicas. Y ahí nomás llegaron las coplas, acuérdate, las coplas. Y también los romances. Pero no fue escrita por los
incas, sino fue traída por los españoles. Recién cuando se da el mestizaje, que es el Inca Garcilaso de la Vega, allí nos muestra de lo que es recién una manifestación, diríamos, nuestra, porque nosotros, repito, somos producto de la mezcla de razas. Somos producto, por eso nuestros apellidos, pues, ¿no se ha dado cuenta? Nuestros apellidos muchas veces, casi la gran mayoría, algunos, y yo me siento, yo de verdad me sentiría más orgulloso si mi apellido fuera milenario, así, si mi apellido fuera milenario. Y a veces nos puede causar un poquito de, de prejuicio, ¿no? Ah, pero profe, no. Imagínate a un Tito Cusi explicándonos la historia de los incas. Yo cuánto hubiera querido, algunas palabras conozco en quechua, pero no sé hablar el quechua, pero me gustaría, porque es un lenguaje hermoso, hermoso, hermoso. ¿No? Como por ejemplo la numeración del 1 al 10, lo conozco. Cuando digo Juk, Ishkai, Kimsa, Chusco, Pechka, Sokta, Ganches, Poga, Isgon, Chunga. Esto me lo aprendieron, me enseñaron en la primaria, cuando en ese entonces yo estudiaba en mi colegio. Por eso se me quedó. Y algunas palabras más, ¿no? Que por ejemplo, llana. Llana es negro, ¿no? Como por ejemplo, que les gusta mucho a ustedes. Si le dice a alguien, ah, ¿cómo te gusta? Mishki, mishki. Mishki es dulce, rico. Mishki. O ahora el quechua también tenía sus variantes, ¿ah? Por ejemplo, en el centro, el quechua, el decir sí es au. Pero en la gran parte del Perú es ari. Sí, ari. Y a veces nosotros también hemos ya españolizado algunas palabras en quechua. Ustedes deben saber, ¿qué cosa es la palabra opa? Opa. Ahora se hacen que no saben nada, porque recién han venido, pues, ustedes son descendientes directos de los vikingos, ¿no? Ya, a ver, ya, no se me pongan, no se me pongan, no se me pongan muy especiales. ¿Qué es opa? Nadie, sus perjuicios todavía lo tienen bien arriba ustedes. Eso ya deben desecharlo, chicos. No debemos de avergonzarnos de lo nuestro. ¿Sordo? Opa es tonto. Opa Bobo, es tonto. tonto. Escribí en el Opa, chat. tonto, idiota, ¿no? Es por decir, o sea, en el chat. Eso debemos de saber, chicos. Entonces, en ese sentido, por eso es bueno. Ese es nuestro lenguaje milenario. Y no podemos taparlo, pues. Como a veces muchos políticos, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país de ahora. Entonces, de esa manera,